Buenos días. Muchísimas gracias a la Cámara de Representantes por la invitación, a la doctora Erika Sánchez por abrir este espacio para escuchar a la academia, para poder construir una reforma pensional en pro de los colombianos. La academia y los docentes debemos ser atemporales y sin sesgos políticos. Creo que todos coincidimos en que una reforma pensional y una reforma laboral en este momento es o son necesarias. Plantearlas desde la pugnacidad y desde la descalificación de las partes, desde el sector privado y desde la empresa, no es sano y no ayuda a la construcción de país que requerimos. Coincidimos en esencia con los 4 pilares planteados en el proyecto de ley 293 del 2023, pues parten de la base de garantizar un ingreso permanente en la vejez cuando se cumplen los requisitos en cada uno de los mecanismos de la protección, siendo una seguridad social universal, real y efectiva, según las condiciones de los diversos grupos de la población colombiana. En este proyecto se plantea la eliminación de la figura de devolución de saldos e indemnización sustitutiva creada con la Ley 100 del 93, aplicables cuando no se cumplen los requisitos para acceder a una pensión contributiva, pues se mantienen solo para los riesgos de invalidez, muerte y para aquellos afiliados del pilar semicontributivo con 149 semanas. Se elimina la edad máxima de ingreso al sistema de protección a la vejez, generando que lo planteado en el proyecto de ley ofrezca alternativas de ingreso vitalicio a todos los colombianos, debido a que en el Pilar Solidario se garantiza una renta básica solidaria de 223.800 pesos para las personas de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. En el pilar semicontributivo, todos los adultos mayores de 65 años que no cumplen con los requisitos para pensionarse y que cotizaron al sistema entre 150 y menos de 1.000 semanas reciben un beneficio periódico vitalicio que se financia con los propios aportes y recursos del presupuesto de la nación. Adicionalmente, en el pilar contributivo se coordinan e integran el régimen de prima media y ahorro individual sin competencia entre estos, siendo un avance trascendental que se propone por primera vez en Colombia con el proyecto de ley 293 del 2023, dado que la pensión de vejez que otorga el sistema es una sola, garantizando que las personas con ingreso base de cotización de hasta 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes sigan en el componente de prima media y que las personas con ingreso que exceden de estos 3 salarios mínimos accedan al mecanismo complementario de ahorro individual. Y por último, en el pilar de ahorro voluntario ofrece la posibilidad de adquirir un portafolio de servicios financieros para complementar el monto de la pensión de vejez. Sin embargo, es necesario que se tomen en consideración los siguientes comentarios para lograr los objetivos planteados en la exposición de motivos del proyecto de ley. Uno de ellos, hacia la construcción de una economía que se traduce en poder lograr la mayor calidad de vida y protección en la vejez posible, en tanto que se garanticen los ingresos mínimos a esta población, porque de no hacerlo se pone en riesgo el direccionamiento de los recursos de las pensiones de todos los colombianos y la sostenibilidad financiera del sistema. El proyecto de ley, en su artículo 4, literal F, define el principio de eficiencia como el mejor uso económico y financiero de los recursos disponibles para asegurar el reconocimiento y pago en forma adecuada, oportuna y suficiente de los beneficios a que da derecho el sistema de protección social integral para la vejez. El referido proyecto de ley crea en el artículo 24 el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, como una cuenta especial administrada por Colpensiones, quien podrá usar patrimonios autónomos, entidades financieras o encargos fiduciarios conforme lo establezca el Gobierno Nacional. Desde la academia hay una profunda preocupación sobre la gestión de estos recursos del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, tomando como referencia que no es nuevo que esta entidad participe en el sistema financiero, ya que desde el decreto 4121 de 2011, es decir, ya vamos para 12 años, se cambió la naturaleza de Colpensiones y se ha encargado de administrar los beneficios económicos periódicos BEPS, captando recursos. Sin embargo,
Colpensiones no tiene la experiencia y la experticia necesaria para tomar semejante porción de los recursos pensionales, como son los que componen el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, pues estos dineros no se equiparan a lo que perciben por los beneficios económicos periódicos BEPS. Y esto es de tal envergadura que no tiene acciones concretas que garanticen que esos dineros no tendrán un mal uso, se malgastarán o generarán pérdidas irreparables con rentabilidades negativas que arrojen las inversiones tomadas por Colpensiones. Incluso el tema está totalmente abierto y sujeto a la reglamentación, pues simplemente se crea el Fondo del Ahorro del Pilar Contributivo entregando la administración a Colpensiones y tendremos que esperar su reglamentación por parte del Gobierno Nacional, lo que evidentemente pues genera una preocupación mayúscula. Si bien Colpensiones hoy en día cuenta con un sistema robusto de información, infraestructura, capital humano, herramientas tecnológicas, entre otras, la experiencia nos dice que el extinto Instituto de los Seguros Sociales, ISS, se liquidó tras las denuncias de corrupción, inoperancia administrativa que trajo como resultado la creación de Colpensiones. Nos preguntamos entonces qué acciones concretas permiten que Colpensiones, al asumir la gestión y administración del Fondo del Pilar Contributivo, no caigan los mismos hilos de corrupción, politización e inoperancia administrativa que llevaron a la liquidación del Instituto de los Seguros Sociales. Porque en el caso de Colpensiones sería diferente si al final con la gestión y administración del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo están dejando de lado su principal misión, que es la de administrar el régimen de prima media con prestación definida, para ahora dedicar gran parte de la cuenta especial del Pilar Contributivo. Si Colpensiones funciona y da resultados de operatividad satisfactorios, recuperando la confianza de los colombianos tras lo ocurrido con el Instituto de los Seguros Sociales, en vez de saturarla con funciones que sobrepasan su experiencia, capacidad técnica y financiera administrativa, ¿por qué no se crea una nueva entidad que tenga como objeto social único la gestión y administración del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, con una participación bipartita que comprenda a Colpensiones y a Asofondos? Pues en últimas, el Pilar Contributivo también está compuesto por los fondos privados, no solo por los fondos que entraría a administrar Colpensiones, quien es el que representa el régimen de prima media. Y es que en el artículo 11 del proyecto de ley 293 de 2023, al definir la naturaleza del sistema, señala que los recursos del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez son de naturaleza pública, no pertenecen a la nación ni a las entidades que los administran y no se podrán destinar ni utilizar para fines distintos a los propios del sistema. Luego, si por primera vez en Colombia se coordinan e integran el régimen de prima media y ahorro individual en el pilar contributivo, lo lógico sería que la gestión y administración del fondo de ahorro del pilar contributivo también se integrara y se complementaran entre sí, porque dejarlo solo en cabeza de Colpensiones mantiene la competencia entre estos dos regímenes y es justamente lo que el proyecto de ley pretende eliminar. Entonces, de llegar a ser ley de la República, nacería con algunos inconvenientes, pues al final seguirían compitiendo estos dos regímenes. Y en segunda instancia, hay una preocupación que comparto y es la universalidad del sistema. La reforma que se propone es una reforma estructural, más no paramétrica. El sistema de reparto simple está llamado a fracasar. Nuestra composición demográfica se ha modificado. Nuestra expectativa de vida se ha alargado. Hoy en día hay menos jóvenes contribuyendo al sistema y esto evidentemente afecta la estabilidad financiera del sistema. Luego, esta reforma no logra una ampliación real en lo que respecta a la cobertura del sistema. En diferentes espacios se ha dicho que la reforma laboral y la reforma pensional deben hablar y que además el derecho laboral se debe actualizar para atender las nuevas realidades a las que nos enfrentamos. Lo que se ha querido decir es que el sistema de seguridad como lo conocemos hoy en día también se debe actualizar. Y no solo en el subsistema de pensiones, sino también en el subsistema de salud y riesgos laborales. La reforma
pensional debe contemplar la posibilidad de diferentes tipos de cotización de trabajadores que laboren en días continuos o discontinuos al mes y que no alcancen a cubrir la cotización de al menos el salario mínimo legal mensual vigente, adicional en lo que respecta a los subsistemas de salud y ARLs. Hay una mención en la reforma, pero no es suficiente y no es lo que se requiere para hacer una ampliación y una cobertura universal. En lo que respecta a salud y ARL, también se deben generar alternativas para la formalización de los trabajadores. En salud, la propuesta que tenemos es la creación de un sistema mixto que se valga del régimen subsidiado para cubrir las prestaciones asistenciales del sistema de salud y se cotice única y exclusivamente para cubrir las prestaciones económicas del sistema general de salud. Así como está planteado, solo se tendría acceso a las prestaciones asistenciales del sistema de salud, más no a las económicas, que son el subsidio económico por enfermedad general o común, la licencia de maternidad y la licencia de paternidad, por una razón básica y elemental, y es que no hay cotización al sistema de salud para cubrir dichas prestaciones económicas. Para solucionar lo anterior, la propuesta es crear en el Fondo de Solidaridad y Garantía FOSIGA, hoy administrado por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el ADRES, una subcuenta a donde iría una porción de los recursos del régimen contributivo que destine el gobierno para estos sectores, más los aportes que realice el empleador. Al incluir esto, se garantizan todas las prestaciones económicas en salud y el gobierno debe reglamentar los siguientes aspectos: la planilla pila que se utilizaría, los mecanismos de cotización mensual que utilice el empleador con destino a la subcuenta que se crea y, por último, la forma como el ADRES pagará las prestaciones económicas a los trabajadores. Y por último, en riesgos laborales, la única mención al sistema de riesgos laborales la encontramos en el artículo 28 del proyecto de ley, al establecer para el sistema de riesgos laborales el ingreso base de cotización será el salario mínimo legal mensual vigente. Esta mención en el proyecto de ley se queda corta y nuestra propuesta es que se cree una póliza especial global exclusiva para los diferentes sectores empresariales que deberán ofrecer las administradoras de riesgos laborales, en donde se llevará el registro de personas contratadas por cada sector, que contabilizará el número de días de trabajo efectivo en periodos de 30 días. La modalidad propuesta puede ser extendida para aquellas labores no tradicionales o en donde se presenten circunstancias como las siguientes: multiplicidad de empleadores, trabajos por horas o a tiempo parcial, que exista una subordinación económica e ingresos por debajo de un salario mínimo legal mensual vigente. En la reglamentación que se expida sobre la materia, el gobierno establecerá el valor de cotizaciones según el tipo de riesgo laboral al que está expuesto el trabajador, garantizando la totalidad de prestaciones asistenciales y económicas del Sistema General de Riesgos Laborales. Esperamos de esta forma de contribuir desde la academia a los diálogos que lleven a consensos y así seguir avanzando en una protección real, efectiva y sostenible de nuestra seguridad social. Un agradecimiento nuevamente a la Cámara por la invitación y a la doctora Catalina Carrero, quien me ha ayudado a adelantar estos estudios que hoy en día estoy proponiendo. Muchísimas gracias al doctor Juan Fernando Escanón.